El viento golpeaba con furia las ventanas del pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, Madrid, como si quisiera arrancar las persianas de madera y colarse dentro, trayendo consigo el frío y la humedad. Diego Sánchez estaba sentado en un sillón viejo, que crujía bajo su peso, mirando fijamente una botella de vino tinto sobre la mesa. La etiqueta estaba desgastada, como todo en esa habitación, pero él no la había tocado. Sus manos temblaban, no por el deseo de beber, sino por las palabras que resonaban en su cabeza como una canción rota. Papá, ya no te necesitamos. Esas palabras, dichas por su hija Clara, de 15 años, hacía una semana, lo habían herido más de lo que podía soportar. Su voz, fría y afilada como el viento de invierno, seguía resonando. Fue en un parque cerca de la Plaza Mayor, donde Clara, con su mochila al hombro y los ojos llenos de rabia, le dio la espalda y se marchó junto a su madre, Laura, sin mirar atrás. Diego se levantó, tambaleándose, no por el vino, sino por el peso de la culpa que cargaba desde hacía años. El apartamento olía a humedad y a algo rancio, aunque él no fumaba. Las paredes, cubiertas de manchas amarillentas, parecían reflejar su propio cansancio, sus derrotas. Había sido un padre ausente, un esposo roto. El divorcio con Laura, 5 años atrás, no fue una sorpresa. Pero la forma en que Clara, su pequeña, su luz, comenzó a mirarlo como si fuera un extraño, le partía el corazón. Cada encuentro se volvía más breve, cada conversación más tensa, hasta que ella pronunció esas palabras que él tanto temía. Ya no te necesitamos. Caminó hacia la ventana y apoyó la mano en el cristal frío. La lluvia caía sin piedad, convirtiendo el asfalto en un espejo roto que reflejaba las luces de los faroles. La calle de Lavapiés, normalmente llena de vida con sus bares y letreros coloridos, parecía hoy desierta, ahogada en agua. Diego recordó el día en que nació Clara, en el Hospital Gregorio Marañón. Laura, agotada tras el parto, sostenía a la bebé, y sus ojos brillaban con un amor que lo envolvía todo. Diego, entonces un soñador de 25 años que quería ser músico, tocar en bares y escribir canciones que sonaran en la radio, prometió que nunca les faltaría nada. Pero la vida no escucha promesas. Las noches largas, las deudas, las discusiones, todo eso envenenó su familia. Laura se cansó, y Diego no la culpaba cuando decidió marcharse. Pero Clara era la razón por la que él seguía adelante, incluso cuando caía. Y ahora ella lo había rechazado. Un golpe fuerte en la puerta lo arrancó de sus recuerdos. Era un sonido insistente, como si alguien temiera no ser oído. Diego frunció el ceño. Nadie venía a su apartamento, menos aún a las 9 de la noche bajo un diluvio. Esperaba encontrar a un vecino molesto por una gotera o a un repartidor perdido. Pero cuando abrió la puerta de un tirón, su corazón se detuvo. Allí estaba Clara, empapada, con el cabello pegado al rostro y los ojos hinchados. Sus manos estaban vacías, sin mochila, sin chaqueta, solo una camiseta fina y unos vaqueros que chorreaban agua, formando un charco en el suelo de cemento del pasillo. Temblaba bajo la luz tenue de la lámpara que colgaba en la escalera. «Clara, ¿qué haces aquí?» La voz de Diego se quebró, atrapada entre la sorpresa y el miedo. Ella no respondió de inmediato. Sus labios temblaban, y por un instante pareció que iba a dar media vuelta y correr bajo la lluvia. Pero se quedó allí, mirando al suelo, como si buscara palabras en las grietas del cemento. Necesito quedarme aquí», susurró al fin, con una voz tan baja que apenas se oyó por encima del ruido de la lluvia. Diego sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Retrocedió, dejándola pasar, y cerró la puerta, aislando el apartamento del exterior. El lugar, con su desorden y su olor a cerrado, parecía aún más pequeño con Clara dentro. Ella se quedó de pie en medio de la sala, goteando agua sobre la alfombra gastada, sin mirarlo a los ojos. Diego corrió al sofá y tomó una manta de lana vieja, que olía a polvo, y la puso sobre sus hombros. «¿Qué pasó? ¿Dónde está tu madre?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía como si quisiera escapar de su pecho. Clara se envolvió más en la manta, pero no dijo nada. Sus ojos, normalmente llenos de fuego y rebeldía, estaban apagados, como si alguien hubiera soplado la chispa que los iluminaba. Diego sintió una punzada en el pecho. Quería abrazarla,
sostenerla como cuando era pequeña, y se dormía en sus brazos, pero temía que ella lo rechazara, como había hecho en los últimos años. «Clara, por favor, dime qué pasó», insistió, arrodillándose frente a ella para estar a su altura. Ella levantó la mirada, y por primera vez Diego vio algo más que rabia en sus ojos. Había miedo, mezclado con algo más profundo, una herida que ella intentaba ocultar. «Mamá, mamá no está bien», dijo Clara con la voz temblorosa, como un hilo a punto de romperse. Se fue con él otra vez, con Javier. El nombre de Javier lo golpeó como un puñetazo. El nuevo novio de Laura, que había entrado en sus vidas hace 2 años. Al principio parecía inofensivo. Un hombre de traje, con un trabajo estable en un banco, siempre sonriendo de manera casi artificial. Laura decía que él las cuidaba, que era estable. No como Diego con sus sueños y deudas. Pero Diego había oído rumores. Amigos en común contaban que Javier tenía un lado oscuro, que a veces alzaba la voz más de lo debido, que a veces sus manos dejaban marcas que Laura ocultaba con mangas largas. Ella siempre lo negaba. Acusaba a Diego de inventar historias para sabotear su nueva vida. Pero ahora, viendo a Clara temblando, con los ojos llenos de lágrimas que no caían, Diego supo que esos rumores eran ciertos. «¿Qué hizo Clara?», preguntó, conteniendo la furia que comenzaba a arder en su interior, como un fuego a punto de descontrolarse. Clara negó con la cabeza, como si hablar de eso fuera demasiado doloroso. Se dejó caer en el sofá, abrazándose las rodillas, y la manta se deslizó de sus hombros. Diego se sentó a su lado, pero mantuvo la distancia, temiendo que cualquier movimiento en falso la alejara de nuevo. «No quiero volver allí», susurró ella. «No puedo». Esas palabras rompieron algo dentro de Diego. Quería gritar, correr, encontrar a Javier y hacerlo responder por todo, pero no podía. No ahora. Clara estaba allí, vulnerable, y por primera vez en años lo necesitaba. No podía fallarle otra vez. «Está bien», dijo, esforzándose por sonar firme, aunque por dentro todo temblaba. «No tienes que volver. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras». Sabía que su apartamento no era un lugar para una adolescente. Un sofá viejo, una mesa tambaleante, un refrigerador casi vacío y una cama en la que dormía cuando no se quedaba en el sillón. Pero eso no importaba. Lo único que importaba era Clara. Ella lo miró, y por un instante Diego pensó que iba a sonreír. Pero en lugar de eso, una lágrima solitaria rodó por su mejilla, como una gota de lluvia en el cristal. «No me llames pequeña», dijo en voz baja, pero en su tono no había rechazo, solo agotamiento, como si estuviera luchando contra algo más grande que ella misma. Diego asintió, tragándose las palabras que querían salir. Deseaba preguntarle todo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba sola? ¿Dónde estaba Laura? ¿Qué había hecho Javier? Pero sabía que presionarla ahora solo la alejaría. En cambio, se levantó y fue a la cocina. El refrigerador estaba casi vacío. Una lata de sopa de tomate, un poco de pan duro y medio litro de leche que probablemente ya estaba agria. Puso la sopa a calentar en una olla vieja, mientras el silencio entre ellos se volvía más pesado. La llama de la estufa siseaba, y ese sonido era lo único que rompía la quietud. Cuando regresó con un tazón humeante, Clara seguía en la misma posición, mirando la pared como si buscara respuestas en las manchas de humedad. Dejó el tazón en la mesa y se sentó frente a ella. «Come algo, por favor, aunque sea un poco», dijo con suavidad, intentando no sonar como un padre autoritario, sino como alguien que se preocupaba. Clara tomó el tazón, pero no comió. Lo sostuvo entre sus manos, como si el calor de la sopa pudiera calmar algo más que el frío de su cuerpo. Sus dedos, delgados y pálidos, temblaban, y Diego notó cómo apretaba el tazón, como si temiera que desapareciera. «No sé qué hacer, papá», dijo de repente, y su voz se quebró, como si esas palabras las hubiera guardado demasiado tiempo. «Mamá dice que todo está bien, pero no es verdad. Él no es bueno. Y yo no puedo seguir viviendo así». Diego sintió que la furia regresaba, pero ahora se mezclaba con una impotencia que lo ahogaba. Quería prometerle que todo estaría bien, que la protegería, pero sabía que esas promesas requerían tiempo y esfuerzo. Recordó una vez, cuando Clara tenía 7 años,
que se escapó de casa después de una pelea entre él y Laura. La encontró en un parque, sentada en un columpio, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces la abrazó, y ella no lo rechazó. Pero ahora no era esa niña pequeña, y él no sabía cómo llegar a ella. «No estás sola, Clara», dijo al fin, con la voz temblorosa. «Estoy aquí, y no me voy a ir». Ella lo miró, y en sus ojos brilló una chispa, no exactamente esperanza, pero algo cercano. Dejó el tazón en la mesa y hundió el rostro en sus manos. Sus hombros comenzaron a temblar, y Diego supo que estaba llorando. No de forma ruidosa ni dramática, sino en silencio, como si le diera vergüenza mostrar sus lágrimas. Él se acercó un poco más, sin atreverse a abrazarla, pero puso una mano en su hombro. Ella no se apartó, y eso fue más de lo que él podía esperar. Esa noche Clara se durmió en el sofá, envuelta en la manta. Diego se quedó a su lado, mirándola, mientras la luz de los faroles se desvanecía tras la ventana. No durmió. Los pensamientos sobre Laura, Javier y lo que podía haber pasado giraban en su cabeza como una tormenta. Sabía que esto era solo el comienzo. Clara había venido a él, pero eso no resolvía todo. ¿Dónde estaba Laura? ¿Qué había hecho Javier? ¿Y qué pasaría después? Miró su teléfono, donde parpadeaba una notificación de una llamada perdida de su abogado, con quien había hablado la semana anterior sobre los derechos de custodia. Los documentos no estaban en orden, y eso podía ser un problema. Y luego estaba Javier. Si regresaba, si intentaba llevarse a Clara. Diego apretó los puños, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con el miedo. No sabía cómo protegerla, pero sabía que no permitiría que su hija sufriera de nuevo. Al día siguiente, la lluvia cesó, y el sol atravesó las nubes grises, bañando Lavapiés con una luz cálida. Clara despertó tarde, con la misma mirada perdida, aunque un poco menos vacía. Diego preparó café y unas tostadas, lo mejor que podía ofrecer. Se sentaron a la mesa tambaleante en silencio hasta que Clara habló. «Papá», dijo mirando su taza, «¿de verdad quieres que me quede?» Diego se quedó inmóvil. En su voz había duda, pero no reproche. Supo que era una oportunidad, no para borrar el pasado, sino para construir algo nuevo. «Clara», respondió con la voz quebrada, «quiero que estés a salvo, y haré todo lo que pueda para que así sea». Ella asintió, pero no dijo nada más. Sus dedos jugaban con el borde de la manga, y Diego notó cómo evitaba su mirada. Quería preguntarle más, pero sabía que necesitaba tiempo. Clara no estaba lista para hablar, y él no estaba listo para presionar. De pronto se oyeron pasos en el pasillo y alguien llamó a la puerta. Diego se tensó, y Clara levantó la cabeza con los ojos abiertos por el miedo. El golpe se repitió, más fuerte, más insistente. Diego se levantó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza de nuevo. Miró a Clara, que se había encogido en la silla, apretando la taza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Quédate aquí», dijo en voz baja, dirigiéndose a la puerta. El golpe se volvió más urgente, casi exigente. Diego puso la mano en el pomo, sintiendo cómo el pulso le latía en las sienes. ¿Quién podía ser? ¿Laura, viniendo por su hija? ¿Javier, dispuesto a reclamar algo? ¿O alguien más, trayendo nuevas complicaciones? Respiró hondo y abrió la puerta, preparado para